Y empiezo a hablar. Bueno, Marco, hagamos así. Primero presentate, vuelve a mí y hago la primera pregunta. Bueno, hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Yo soy Marco Velotti, soy abogado, eh, especialista en Derecho Internacional Público, con una maestría, tesis pendiente todavía, tesis pendiente, como muchos va esperando, que nos dificultamos con la tesis, pero con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, tanto mi carrera de grado como carrera de posgrado. Formo parte del Instituto de Relaciones Internacionales y actualmente me encuentro trabajando en el área de cooperación penal del Estado argentino. Eh, ahí está, ahí está. ¿Me escuchas bien, Sí, no? sí, sí, te escucho perfecto. Una cuestión sobre eso. Hablábamos de las relaciones internacionales, de los vínculos entre Mm. Estados-nación. Hay un famoso discurso de Perón donde habla de que él vivió la nacionalidad, después otros vivirán el continentalismo, y casi de manera capciosa que en algún momento va el universalismo. Si en algún Mm. momento las ideologías se, se dan por fuera del planeta Tierra. ¿Cuándo se puede empezar a hablar de relaciones internacionales? ¿Y cómo es ese nacimiento? ¿Primero en el siglo XIX o con la Ilustración? ¿Cómo es esa génesis de las relaciones Sí. internacionales hasta llegar a la Primera Guerra Mundial? Para dar una pincelada sobre eso. Bueno, las relaciones internacionales como disciplina es relativamente novedosa. Eh, Muchos estudiosos plantean que se puede empezar a estudiar de las relaciones internacionales modernas de 1945 a la fecha, eh, con el nacimiento de Naciones Unidas, con la Carta de las Naciones Unidas y todo un entramado de sistema jurídico que va englobando al total de la humanidad, el Pacto de Bretton Woods, la arquitectura financiera, jurídica financiera global, el nacimiento del OPEP, el nacimiento del Banco Internacional, del FMI, pero no, las relaciones internacionales no es un fenómeno que solo transcurrió de 1945 a la fecha. Capaz se lo tiene marcado como proceso temporal, marco temporal de estudio para analizar los acontecimientos actuales. Yo, desde mi parte, considero que las relaciones internacionales y los sistemas internacionales que se fueron dando a lo largo de la historia tienen un anclaje histórico que van desde las civilizaciones del bronce, ¿sí? Desde las relaciones entre el imperio egipcio y el imperio hitita, con el primer tratado internacional, que es el tratado del cual se tiene registro, que es el Tratado de Kadesh, de 1250 a.C., que delimitaba fronteras, delimitaba funciones, pactos, alianzas, era muy, muy complejo, hasta extradiciones planteaba ese tratado. Y, y vos podés ir siguiendo el análisis histórico para ver que durante los diferentes periodos de la humanidad se dieron diversos sistemas, desde la funcionalidad de las ciudades-estado y las polis griegas en Grecia. Después tenés, yo creo que hay tres eventos que marcan profundamente las relaciones internacionales previo a 1945, que son, bueno, en primer lugar, la paz de Westfalia, ¿no? Paz de Westfalia, 1648, ahí con dos tratados, el Tratado de Münster y otro tratado más que no me acuerdo el nombre, pero hay dos tratados allí que lo que establecen es la paz de Westfalia, finaliza la guerra de los 30 años, que tenía sumergida a los feudos europeos en una guerra descarnada durante un periodo largo de tiempo. Allí se establece un concepto, la primera vez que se establece el concepto de soberanía es en la Paz de Westfalia. Eh, Intentó nacer como concepto
como una paz cristiana y universal. Vos que me mencionabas recién de aquellos de Perón, me decías, cuando habla acerca de un sistema de valores, de jurídico, de relaciones universales, que contempla la totalidad de la humanidad. La paz de Westfalia toma el concepto cristiano y de paz y trata de universalizarlo dentro de los hegemones europeos de la época. Sacro Imperio Romano, Francia, Suecia, el Reino de Suecia, Gran Bretaña, Inglaterra en ese momento, y trata de establecer el concepto de soberanía estatal y de integridad territorial, ¿sí? Como también para no, para que los diferentes vasallos y feudos no se pasen de un estado a otro, lo que intentaba hacer la integridad territorial era que todos esos feudos contemplen parte del mismo Estado, ¿sí? El mismo Estado feudal a nivel nacional. Ahí empiezan a hacer los Estados-naciones con la paz de Westfalia. Después, otro evento canónico que considero fundamental para entender el desarrollo previo a 1945 es el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, 1815, 1815, caída de Napoleón, la restauración monárquica establece un sistema de equilibrio de poder, donde eh, al haber tenido la experiencia de las guerras napoleónicas, donde hubo una expansión considerable de uno de los estados-naciones por el resto de los estados europeos, que tuvo ese proceso histórico, tuvo una incidencia fundamental en nuestra independencia como nación, ¿no? Sin las guerras napoleónicas es muy difícil explicar la independencia argentina de 1816. Eh, en ese momento se trata de establecer un sistema de equilibrio de poder, ¿no? Donde ninguno de los estados trate de imponerse territorial y militarmente por sobre los otros, y en caso de que eso suceda, se conforma un sistema de alianzas militares para poder contrarrestar esa fuerza. Posterior, 1878, el Congreso de Berlín. El Congreso de Berlín, Una que es cuestión. donde... Sí, Entre decime. el Congreso de Viena el Congreso de Berlín se da la constitución de los Estados Nacionales en el siglo XIX. Es interesante que, Sí, que, si se- que para dar una pequeña pincelada, un pequeño dato de color, que es donde nacen los lobbies en el Congreso de Viena, porque hay Talleyrand, que es el representante francés, es el que de alguna manera inventa, hace como más que un representante de una clase social, vela por Francia entera, como que de alguna manera hace un salto de calidad lo que hace Talleyrand, que perdiendo la guerra no le tocan territorio finalmente por cómo él logra vincularse con la rosca. Digamos, los rosqueros nacen ahí en el Congreso de Viena. ¿Qué se puede decir de eso? es una buena caracterización. A mí me gusta eso porque además reivindica un poco lo que se tiene como algo malo, que es la rosca política, el hecho de ir en representación de un núcleo político, en este caso el Estado-Nación, en representación de esos intereses. Y sí, 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 totalmente. En ese proceso de 1815 a 1878 se dan también los procesos constitucionalistas. Está bien, la Constitución de Estados Unidos es previa, es la primera, pero en ese proceso de conformación de Estados-naciones es donde se da el proceso constitucionalista más fuerte. La Eh, Constitución de Cádiz de 1812, la española, que habla de un sí, parlamento, habla un senado y un diputados la español. constitución de la PEPA, ¿no? Claro, habla de un sistema de sufragio universal, inclusive que hablaban algunos liberales españoles, que después todo eso vuela cuando vuelve Que de Carlos ahí VII. Bueno, viene, que de ahí viene Sebastián el concepto de viva la PEPA, claro. porque la constitución de la PEPA, que era, no me acuerdo por qué se llamaba así, pero tenía ese nombre. El viva la PEPA es que, bueno, vale todo, viva todo, porque esa constitución específicamente otorgaba un montón de libertades, un montón
de derechos a la población, como me estás diciendo, y se tomó como frase coloquial. Eh, no, yo menciono más que nada al Congreso de Berlín porque ahí se da el sistema del reparto de África y el reparto del sudeste asiático para las potencias europeas. Eh, Siguiendo la línea de equilibrio de poder que había establecido el Congreso de Viena, lo que pretendían los estados europeos era no dirimir los conflictos hacia dentro del continente, sino terciarizarlos en otros territorios, África y sudeste asiático. América se encontraba en pleno proceso independentista. Y después tenemos ya para las Naciones Unidas, hasta el trayecto de las Naciones Unidas, tenemos el proceso de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, La guerra de Boers, que es la primera el, guerra, la guerra de Boers de 1898-1899, es la primera guerra contemporánea, digamos, en donde hay trato de prisioneros de guerra, en donde ya los convenios de Ginebra, como que de alguna manera la guerra ya tomó otro color, digamos. estás hablando de la guerra de los Anglo-Boers Claro, eh, en el sur de África, ¿no? claro. El campo de concentración nace en la guerra de Boers. Sí, sí, sí. Eso es un proceso histórico donde se hace una ingeniería social de trasplantación de ciudadanos europeos en África. Tenés el experimento de Rhodesia, tenés el experimento, bueno, lo que fue el experimento de ingeniería social que fue Sudáfrica durante muchísimo tiempo, con un apartheid y ciudadanos de dos clases durante muchísimos años. Eh, sí, 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 sí. ¿Cómo llegamos a 1945 y al estudio de la disciplina de las relaciones internacionales moderno? Bueno, como decís vos, empiezan las primeras guerras modernas, la Gran Guerra, que fue la más catastrófica, y los primeros intentos de prohibición del uso de la fuerza, ¿no? Ahí, ahí no solo tenés el Pacto Social de las Naciones, que no prohibía la guerra, eso es un detalle muy importante. El Pacto Social de las Naciones lo que hacía era proponer una moratoria, 6 meses de negociación y postergación a la declaración de la guerra, que iban a estar mediados por las autoridades de la Sociedad de las Naciones, y si no se llegaba, se podía utilizar la guerra como recurso. No lo prohibía. El primer tratado que lo prohíbe es el Pacto Briand-Kellogg, entre los franceses y los británicos, que también se añaden varios estados europeos, que es de 1928. Es el primer tratado internacional que prohíbe el uso de la guerra. Ninguno de esos funcionó claramente, porque tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Y, y después el nacimiento de la Carta de Naciones Unidas, que es imposible explicar, ¿sí? La Conferencia de San Francisco, la Carta de Naciones Unidas, sin explicar Yalta y Potsdam, que son los repartos de los ganadores, de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, del mundo post-45. Se sienta Churchill, Stalin y Truman en una silla, en esa foto histórica, y ahí se deciden repartir las áreas de influencia. ¿Cómo queda conformado? Ahí es lo que se estudia como sistema institucionalista bipolar. ¿Sí? Porque veía, inicia el periodo conocido como la Guerra Fría, pero con todo un andamiaje institucional de las Cartas de Naciones Unidas y todos sus derivados jurídicos, eh, que de alguna manera funcionaban como formas proxy de dirimir ciertos conflictos. Por ese criterio se constituye el Consejo de Naciones Unidas, con los 5 miembros permanentes, recordemos, China, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, eh, que son los que van a tener la posta desde 1945 a la fecha. China era la República de China hasta los años 70, que es Taiwán hoy en día. Es decir, la República Popular China, que conocemos hoy en día y se reconoce, el Estado argentino reconoce, no estaba sentada en el asiento de Naciones Unidas, sino hasta pasados los años 70. Con la ruptura Eh, sino-soviética. exacto, exactamente. Exactamente. Había una tensión fundamental entre el maoísmo y el estalinismo. Eh, y ahí, Dicho ¿qué sea es lo paso, que...?
una cuestión, la República de Taiwán tenía un hombre que gobernó casi 50 años, que fue Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek Chiang es Kai-shek, de alguna manera, en algún momento llegó a plantear en la década del 30 los países no alineados, como armar una especie de federación de naciones subalternas, y quedó como en agua de borrajas. Cuando se hicieron los países no alineados, él decidió no estar porque era inequívocamente un inquilino de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no quisieron verlo más, no lo vieron más a Chiang Kai-shek. Entonces digo, ¿hasta qué punto esa ingeniería social que hacen los Estados Unidos, ¿no? Que se puede decir de Taiwán y de eso, ¿no? Bueno, cuando es la histórica reunión entre Kissinger y el presidente de la República Popular China, ¿no? En los años 70, cuando busca romper también la alianza sino-soviética. Ahí en ese pacto también dejan a Taiwán de lado, dejan a Taiwán de lado porque era uno de los arreglos, ¿no? Dentro de los intereses chinos. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que el sistema mundo que se configuró en 1945 está en una crisis fundamental hoy en día. Eh, no solo porque en el 89, cuando cae la Unión Soviética, se genera un vacío de poder en el este, se empieza a tomar por China y con el correr del tiempo y el resurgir de Rusia, eh, sino porque ha demostrado en los últimos años una incapacidad absoluta para poder resolver varios temas y sobre todo a una de sus premisas fundamentales, que era la prohibición del uso de la fuerza. El artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza. Dice, los estados partes se abstendrán del uso de la fuerza contra la integridad territorial y autonomía política de los otros estados. ¿Sí? Eso es lo que establece. Y cuando a mí me toca a veces dar clases en la Universidad Nacional de La Plata, en Derecho Internacional Público, hace poco en una clase optativa que tuvimos de Relaciones Internacionales del doctor Consani, es muy difícil explicarle también a muchos alumnos. No es difícil, digo, a veces uno cuando empieza a explicar el principio de prohibición del uso de la fuerza, no sabes qué cara poner. Y porque te miran diciendo, che, me estás jodiendo, mira lo que es esto, mira lo que es el mundo hoy en día, prohibición del uso de la fuerza. Entonces, tenés que empezar a tratar de hacer un análisis más histórico para decir, bueno, el derecho internacional funciona como cualquier otro derecho. Digo, su incumplimiento no hace a su inexistencia. Si nosotros hablásemos de que por cada incumplimiento de derecho laboral, el derecho laboral deja de existir, o por cada crimen cometido que no es punido, el derecho penal deja de existir, estaríamos hablando de que la destrucción total del derecho como disciplina de estudio. Y el derecho internacional sucede lo mismo. Recuerdo que cuando fue el 3 de enero, con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, escribí en un portal la ruptura del derecho internacional por parte de Estados Unidos a través de la ejecución de una norma, de una orden dictada por un juez neoyorquino por un delito que no era de carácter internacional, es decir, un delito de lo que se conoce en el derecho como una violación de una norma ius cogens, ¿sí? de jerarquía internacional suprema, sino por un delito de narcotráfico. Entonces era la ejecución extraterritorial de un juez norteamericano en territorio extranjero por un delito común, ¿no? Por un delito común, no un crimen internacional, no violación de derechos humanos, no genocidio, no crimen de guerra. Estamos hablando de narcotráfico, un delito gravísimo, sí, pero ejecución en otro estado. Y Y otra acá yo creo cuestión, que... eh, ¿Cómo? la, los organismos de derechos humanos en Argentina, inclusive en otros países, intentaron que la justicia norteamericana persigue cuando
cuando hubo leyes de impunidad en la República Argentina, intentaron los organismos de derechos humanos que la justicia norteamericana de alguna manera, o a través de Interpol, que Interpol sancione a los miembros del genocidio, y la justicia norteamericana rechazó sistemáticamente intervenir Ahí, en la detención de, por sí, ejemplo, del Tigre de Acosta, que lo agarraron en México, que, que por cosa de justicia universal, que fue una cosa también muy debatido, pero en ese caso la justicia de México, y estando el Tigre de Acosta, en México lo agarraron. ahí juegan dos conceptos diferentes, Sebastián. Creo que una cuestión es lo que es la justicia universal y otra es la justicia por delitos comunes. La justicia universal es un concepto que, si bien criticado, lo que pretende es que cualquier juzgado del mundo pueda investigar cuando no es investigado por los juzgados que tendrían que tener competencia para eso, los crímenes más atroces contra la humanidad. ¿Cuáles son? Genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra en sus diversas expresiones. Argentina tiene varios juzgados federales de Comodoro Pi que investigan otros países por este concepto de justicia universal por estos crímenes. Hablamos de juzgados de Comodoro Pi federales que investigan delitos cometidos en España. El más conocido yo creo que es el de España, en el caso del juzgado federal de Servini de Curía, que ha solicitado extradiciones al Reino de España por los crímenes cometidos durante el franquismo. Porque el argumento era, no se investigan estos crímenes y yo, como juzgado, tengo el interés de velar por la justicia, de velar por hacer justicia de los crímenes internacionales más graves. Este caso, el de Maduro, no tiene que ver con la justicia universal. Nada. Ese es el tema. Que ni siquiera puede argumentarse jurídicamente. Porque si vos me estuviese diciendo que acá lo que se ejecutó fue una orden de arresto que tenía como fundamento una causa por jurisdicción universal, es decir, por los presuntos hechos de violaciones de derechos humanos en Caracas, cuando fueron las investigaciones, en 2017, el informe Bachelet y los demás informes, bueno, acá el gobierno argentino integró el Grupo Lima en su momento. Si vos me estás hablando de eso, tendría un fundamento jurídico poquito más sólido. Esto no, es un delito común, delito de narcotráfico, que a su vez, una vez llevado ante los tribunales estadounidenses, se le quitó el cargo de ser titular del supuesto cartel de los soles a Maduro para ser colaborador con el narcotráfico. Estamos hablando incluso de una imputación más leve dentro de un delito común. Por eso es tan grosero lo que sucedió el 3 de enero. Política y jurídicamente. No tiene fundamento jurídico. Y creo que eso fue el momento en el cual empezamos a ver que por lo menos en nuestro costado, ¿no? En Occidente y en Latinoamérica, que se empieza a resquebrajar el orden. El orden internacional está siendo resquebrajado, eh, puesto que ya no se utiliza el marco normativo que existía para poder justificar, entre comillas, las intervenciones. La intervención en Irak de los 90, la primera guerra del Golfo, tenía como fundamento legal el capítulo séptimo de las Cartas de Naciones Unidas, ¿no? Que el Consejo de Seguridad decidió intervenir Irak porque había invadido Kuwait, había anexado Kuwait. Ahí participa el gobierno argentino, envía 2 fragatas. Políticamente uno puede estar en contra, puede estar a favor, considera que era un alineamiento irrestricto. Eso queda a criterio de opinión de cada uno. Lo que sí tenía un basamento legal para su participación. Ahora esto, empezamos a ver que cada vez las decisiones de los estados poderosos empiezan a tener cada vez menos basamento legal dentro del sistema institucional que se creó de 1945 a la fecha. Decime. Una cuestión que inclusive se da en el caso de Kuwait del año 91 es que a ver,
Ellos pudieron meterse y intervenir en Kuwait porque la Unión Soviética estaba en pleno proceso de destrucción. Si la Unión Soviética Totalmente, hubiese sido 10 años antes, posiblemente totalmente. o no hubiesen entrado, porque la Unión Soviética hubiese apoyado a Irak, o el papel diplomático hubiese sido mucho más brillante. En ese caso, no utilizaron todas las líneas legales que tenían a su alcance los soviéticos porque estaban casi en una guerra civil en el año 91. Entonces, a lo que me refiero es que eh, en el caso ruso, en el caso chino, inclusive, digo, las grandes potencias pueden haber protestado más fuertemente en la asamblea por lo de Maduro, porque es un hecho de una ilegalidad flagrante. Yo creo que inclusive en América Latina fueron pocos los que incluso Gustavo Petro, que era un hombre que es un hombre que viene de la izquierda, hasta podemos decir que miró para otro lado, ¿no? Sí, sí. Ahí yo creo que hubo una reacción, no voy a decir débil, pero sí no lo suficientemente contundente por parte de los estados latinoamericanos, iberoamericanos, con respecto a la intervención estadounidense en Venezuela. Dos cosas voy a decir acá. La primera es que si vos legitimás la guillotina del verdugo por tal o cual opinión ideológica, cuando te guillotinen no vas a tener a nadie que grite por vos. Robespierre, que era el titular del Comité de Salvación Pública durante el terror revolucionario de la Revolución Francesa, fue muerto por esa misma guillotina que él utilizaba. Si nosotros, como estados iberoamericanos, que tenemos un interés muy ligado, que es la condición de debilidad estructural frente a un hegemón local, que es Estados Unidos, no podemos condenar esto, estamos yendo en contra de nuestros intereses. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que considero es que Argentina, Brasil, Colombia, México, deben hacerse una gran autocrítica respecto de cómo ha derivado el fenómeno venezolano y, en consecuencia, esta intervención militar. Todos estos países tenían la oportunidad en su momento, porque estaban en gobierno administraciones muy, muy símiles en aspectos ideológicos. En Argentina estaba Alberto Fernández, en Brasil estaba Lula da Silva, Petro, en Colombia en su momento. Hubo un lapso de tiempo y López Obrador no estaba Sheinbaum todavía, López Obrador en México. Hubo un lapso de tiempo muy importante donde esos países, Latinoamérica, pudo haber tomado intervención con lo que estaba pasando en Venezuela, que incluso esos países que tenían alguna afinidad ideológica, esos gobiernos que tenían afinidad ideológica relativa con el gobierno de Maduro, podrían haber dicho, che, llamemos a elecciones, nosotros queremos estar, la transición democrática la vas a hacer de la mano de América Latina, y evitamos que haya una intervención militar de los Estados Unidos, porque era muy, no voy a decir obvio, obvio no es la palabra, pero estaba a la puerta, estaba a la vuelta de la esquina que podía llegar a suceder esto. Trump, durante su primera administración, tuvo muchos intereses de intervenir Venezuela. Tuvo una segunda oportunidad y era el momento para que Latinoamérica tome intervención, se adelante a esta eventualidad y trate de hacer de su propia gestión para hacer la transición democrática. Y este ejemplo que pongo no es un ejemplo que saco de la galera, ya sucedió. El grupo Contadora, en los años 80, el grupo Contadora, eh, fue un grupo en el cual estaba Colombia, Venezuela, Panamá, México, eh, que lo que buscaban era tratar de intervenir en las guerras civiles de Centroamérica para darle una respuesta humanitaria y latinoamericana, democrática, institucional, a la gran cantidad de conflictos de guerrillas que había en esa región. Entonces,
no es un ejemplo loco el que estoy poniendo. Sucedió, ocurrió. Entonces, ¿por qué no lo tomamos? Y en ese momento, quien lo había propuesto había sido García Márquez. García Márquez, Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz que se puso al frente de la resolución de este conflicto humanitario en Centroamérica de la mano de los países latinoamericanos. Entonces, se puede hacer, se pudo hacer. No sucedió y ahí merece una autocrítica fuerte Por para el resto de ejemplo, Latinoamérica. en el año 2007 casi entran en guerra Colombia y Venezuela, que el que media ahí es Néstor Kirchner. Y Néstor Así es. casi gana el Premio Nobel de la Paz, y es Estados Unidos el que opera en Suecia para que no le den el premio a Néstor, el Premio Nobel de la Paz. Néstor llegó a estar en la terna final del Premio Nobel de la Paz, el flaco. Sí, sí, totalmente, pero totalmente, totalmente. Es decir, existían las herramientas, existen todavía las herramientas diplomáticas, institucionales, para resolver estos problemas y tensiones latinoamericanos. Y ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Y esto es un pensamiento personal, ¿no? Trump amenaza con intervenir Cuba, amenaza con intervenir Panamá, ¿sí? También amenazan con intervenir Groenlandia, pero a mí me interesa Cuba y Panamá, porque son los países de la región y a los cuales sus destinos están atados al nuestro. Eh, Existe la posibilidad de que los gobiernos que son afines al gobierno cubano, a la administración cubana, se adelanten a una intervención estadounidense, se reúnan en La Habana y traten de encontrarle una solución, sabiendo que el garrote está a la vuelta de la esquina. Entonces, adelantarse a esa solución, funcionar como contrapeso anticipativo, Brasil, México, Colombia, hoy en día, ¿sí? No puedo mencionar a la Argentina, hoy en día no se puede mencionar a la Argentina en ese proceso, eh, para poder darle una respuesta a esto, que se junte con Díaz Canel y trate de las diferentes administraciones con la administración de Díaz Canel para poder encontrar una respuesta y anticiparse a una posible intervención norteamericana. Ahora, Eh, eh, sí, Quedan 2 minutos.